Por lo tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, se refiere al pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día: y Dios descansó, reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Parecen unos versículos por lo menos curiosos, y pocas veces vamos a ellos, porque parece que repite tantas veces lo que es la palabra reposo y habla tantas veces del ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel, que todos, salvo 2 personas, como sabéis, no entraron en el reposo, en la tierra prometida, y Dios está diciendo que no entraron por su incredulidad, y está diciendo que eso era un ejemplo para nosotros y que nosotros también tenemos que entrar en el reposo. El caso es que muchas veces cuando leemos este pasaje o cuando se predica de él, pocas veces vamos al fondo del asunto. ¿Cuál es ese reposo? ¿Por qué no entraron los israelitas? ¿Por qué nosotros también corremos el riesgo de no entrar en ese reposo? Que es obvio que no se refiere a la vida eterna, sino a algo quizás importante o muy importante para nosotros en nuestra vida. ¿Y por qué hoy yo leo, y creo que Dios quiere que yo lea este pasaje para hablar sobre el reposo? ¿Cuál es ese reposo? Es curioso como un argumento tan importante en la Biblia y en este pasaje del libro de los Hebreos, nosotros a veces lo dejamos de lado. Y es muy importante no por lo que significa teológicamente, sino por lo que puede llegar a significar en nuestra vida. Y espero que en muy pocos minutos lo podamos entender todos y que Dios nos hable a través de este pasaje. Porque es quizás algo de lo más trascendental en el Nuevo Testamento. Y como os decía, no tiene que ver en primer lugar con lo que es la salvación nuestra, sino con nuestra vida cristiana y con la manera de vivir la vida cristiana. Vivir de una manera completamente diferente. Hoy se sabe que prácticamente, y esto es un poco una introducción a donde quiero llevar, prácticamente el 80% de los problemas que la gente tiene, incluso problemas físicos, son problemas que surgen del corazón y de la mente de las personas. De todas las personas que acuden a los médicos, sea por lo que sea que tienen en ellos, sea por un problema de su cuerpo, por un problema de estómago, por un problema de cansancio, por un problema cualquiera que pongáis, el 80% de estos problemas vienen directamente del corazón y de la mente de las personas. No tienen nada que ver con lo físico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Hebreos 4? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro reposo? Porque muchas veces nosotros no hemos sabido, aprendido lo que es este pasaje tan trascendental en nuestra vida y no aprendemos lo que significa descansar en el Señor. Y lo vamos a ver en unos minutos solamente en esta mañana. Y es tan importante que el versículo 11, si lo recordáis, nos dice que tenemos que esforzarnos en aprender a descansar. Parece una contradicción. Y sin embargo es una de las
cuestiones más importantes en nuestra vida. Y gran parte de los problemas que existen en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria, desaparecerían por completo si nosotros aprendiésemos de una vez por todas a descansar en el Señor. Y es tan importante que Dios nos dice, casi una contradicción, que nos esforcemos en descansar. Muchas veces en nuestra vida estamos preocupándonos de muchas cosas, estamos gastando nuestras fuerzas en muchas cosas, nuestro corazón está roto por muchas situaciones diferentes, nuestra mente no está bien y estamos pensando en cosas que no son buenas y todo eso influye en nuestro cuerpo. Enfermamos, nos ponemos mal, nos sentimos mal. A veces caemos en momentos difíciles en la vida, caemos en depresiones, caemos en ansiedad, caemos en miedo, caemos en situaciones que no podemos controlar y pensamos que quizás algún médico, y a veces los médicos pueden hacer algo, pueden ayudarnos en nuestros problemas. Y no nos damos cuenta que la base de todo es que no hemos aprendido a entrar en el reposo de Dios, que no hemos aprendido a descansar completamente en Él. Algo así tan simple. Por eso la Biblia nos dice en este pasaje que la clave de toda nuestra relación con Dios, es creer en lo que Él dice y creer en sus promesas. La Biblia nos dice que tal como nosotros hemos aprendido a Cristo, así debemos vivir en Él. ¿Y cómo nos hemos salvado? Mejor dicho, ¿cómo nos ha salvado Dios? Porque nosotros no hemos podido hacer nada. Por gracia, por la fe en lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros muchas veces pensamos muy bien, pues esto es mi salvación. El Señor me salvó por medio de su gracia, por la fe. Yo no tuve que hacer nada. Tuve que sencillamente echarme en sus brazos, reconocer mi pecado y decir, Señor, aquí estoy, yo quiero ser salvo. Y a partir de ese momento empezamos a vivir nuestra vida cristiana. Y queremos vivir nuestra vida cristiana de una manera muy diferente. Le decimos a Dios, muy bien, tú me salvaste por gracia, por la fe, ahora déjame hacer a mí. Ahora voy a vivir yo, ahora voy a preocuparme yo, ahora voy a trabajar yo, ahora voy a hacer las cosas yo. Grave equivocación. El pueblo de Israel cayó en esa equivocación y no entraron en el descanso, no entraron en el reposo que Dios da. Y el escritor a los hebreos nos está diciendo, Dios mismo nos está diciendo, que no caigamos en lo mismo, que no tiene que ver con la salvación, que de la misma manera que hemos descansado de nuestras obras para creer en el Señor Jesús, toda nuestra vida tiene que ser un completo descanso en Él. ¿Y por qué el pueblo de Israel no entró en ese reposo, en ese descanso? Yo espero no estar haciendo las cosas muy complicadas para vosotros, para que lo podáis entender. La Biblia nos dice, lo hemos leído, que no entraron por su incredulidad, por no creer lo que Dios les estaba diciendo. Así de sencillo y a veces así de peligroso para nosotros. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Yo estoy completamente seguro, y estoy seguro que más del 90% de las personas en todas las iglesias evangélicas en el mundo creen lo que la Biblia dice. Y lo creemos, pero ¿lo creemos aquí? ¿O solamente sabemos que es cierto? Yo leo la Biblia y leo que Dios me puede dar descanso y digo, pues eso es cierto, pero ¿yo encuentro descanso en Él? ¿Os dais cuenta que hay una pequeña diferencia entre saber que algo es cierto y entrar en el reposo, descansar completamente en Él? ¿Cómo nosotros llegamos a creer en lo que son las promesas de Dios y a descansar completamente en Él? Como muchas veces hacemos en la vida y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Tú sabes que en tu cuenta corriente hay dinero. La de algunos hay muy poco, en la de otros quizás hay más. Pero tú no te levantas todas las mañanas pensando, ¿seguirá el dinero en la cuenta corriente? Voy a llamar al banco. ¿Alguien se lo habrá llevado? No. Sabes que ese dinero está allí y lo crees. Si subes a una casa que tiene muchos pisos, subes en un ascensor. Son ejemplos muy simples, pero quiero que los entendamos para que luego lleguemos a lo que Dios nos está diciendo. Cuando subes en el ascensor, no llamas a la casa que aparece ahí, si hay algún problema llame, para saber si han hecho la revisión. No subes arriba de todo y abajo a ver si el freno está bien y si el motor está bien antes de subirte.
subes y descansas, ni te preocupas. Pues permitidme que os diga que muchas veces nosotros en nuestra relación con Dios no hacemos así. Sabemos lo que Él nos promete, leemos sus promesas, pero pecamos de incredulidad. No somos capaces de descansar completamente en Él. ¿Entendéis? Eso es lo que los israelitas no aprendieron. No entraron en el reposo porque tuvieron incredulidad, fueron incrédulos, sabían que lo que Dios decía era cierto, pero no lo creyeron en su vida. Y muchas veces nosotros también sabemos muchas cosas del Señor, sabemos de su justicia, sabemos de su paz, sabemos que Él nos quiere y nos ama, sabemos que Él cuida de nosotros, sabemos que ni un solo cabello de nuestra cabeza va a caer sin que Él lo quiera, sabemos que estamos en sus manos, leemos miles de versículos en cuanto a sus promesas y su fidelidad, pero al poco tiempo nos preocupamos. No hemos aprendido a entrar en el reposo de Dios. No hemos aprendido a descansar completamente en Él. Y esa es la actitud, la clave de la vida cristiana. Muchas veces, permitidme que os diga, y yo creo que Dios está hablándome como me habló durante estos días en este pasaje, por muchas circunstancias diferentes en el último mes en nuestra vida. Muchas veces esperamos que la gente no creyente se fije en nuestra vida. Y el problema es nuestra actitud. A veces ellos no ven que nosotros descansamos completamente en Dios. Lo decimos muchas veces. Se lo decimos a ellos, lo predicamos muchas veces. Pero ¿lo vivimos así? En nuestra vida nada tiene ningún valor ni ningún sentido, sino solamente descansar en el Señor y estar en Él. Y no es cuestión de ser más santos que nadie, ni de un nivel diferente en cuanto a la vida cristiana. Es esforzarse en entrar en el reposo. El Evangelio nosotros lo recibimos por fe, porque creemos en el Señor. Y la vida cristiana tiene que vivirse de la misma manera. De la misma manera nosotros tenemos que descansar en Él. ¿Os acordáis por qué el Señor Jesús al principio de su ministerio señaló a los escribas y fariseos y señaló a los gentiles y pasó casi todo el sermón del monte diciendo la misma frase? No os preocupéis, mirad las aves del cielo. ¿Habéis visto alguna vez algún ave preocupada? ¿Habéis visto alguna vez algún lirio con ansiedad en cuanto a lo que va a ocurrir el día de mañana? Los escribas habían enseñado en cuanto a la fidelidad de Dios y lo habían dicho muchas veces en el templo. Incluso si leéis la Misna veréis que en las enseñanzas de los escribas se decía que uno no debe de estar preocupado si tiene pan para el día de mañana. El Señor Jesús llega y dice, tú no tienes que estar preocupado, aunque no tengas pan ni siquiera para hoy. Y dice, esa es la diferencia de tu vida con la vida de los gentiles. Esa es la diferencia de una persona que confía en Dios a una persona que no le conoce. No tanto lo que dice de Dios, no tanto lo que sabe de Dios, no tanto las cosas que puede explicar de Dios, sino que descanse completamente en Él. ¿Por qué os preocupáis? Está diciéndolo el Señor Jesús. Uno puede ser creyente, y a veces es lo que ocurre en nuestra vida, en mi vida, y vivir con una actitud diferente. Decir, Señor, sí, yo confío en ti, pero este problema lo soluciono yo. Yo sé que tú eres fiel, pero déjame preocuparme un poco por lo que va a ocurrir mañana. Yo sé que jamás ocurra lo que ocurra, nadie tiene ningún poder sobre mi vida. Pero déjame tener un poco de miedo a si muero hoy o si pasa algo el día de mañana. Hasta que nosotros no llegamos a tener la actitud de tener toda nuestra vida en las manos de Dios, no aprendemos lo que es el descanso en Él. Hasta que sinceramente, de corazón y en una situación difícil, no somos capaces de decirle a Dios, Señor, mi vida está en tus manos, y si tú me llevas hoy, no me importa en absoluto, porque mi vida está en tus manos. Hasta que yo no soy capaz de decir sinceramente con mi corazón,
esto delante de Dios no he aprendido a descansar en Él, me estoy preocupando de muchas cosas. Y ese es a veces uno de nuestros problemas en nuestra vida cristiana. Porque nos preocupan las actitudes nuestras y las actitudes de los demás. Nos preocupa lo que nos critican o lo que nosotros criticamos. Nos preocupa lo que trabajamos o lo que otros no trabajamos. Vivimos llenos de preocupación, de ansiedad, de problemas, de situaciones que no podemos controlar. Y Dios está diciendo, por tu incredulidad, no estás entrando en mi reposo. No estás descansando. Esfuérzate en descansar. O tal como dice el mismo escritor a los hebreos, descansa de tus obras, deja de hacer obras. No quiere decir que dejemos de hacer cosas buenas. En la Biblia nos dice que las cosas buenas que hacemos y nuestras obras son un resultado de nuestra relación con Dios, de la actitud de descansar en Él. Pero la clave no son las obras, es el descanso en el Señor, completamente. La íntima comunión con Dios. Y siempre tenemos que volver y llegar al mismo sitio, y aquí tenemos que terminar. Porque si nosotros no somos capaces cada mañana, cada noche, en cualquier momento del día, ocurra lo que ocurra en nuestra vida, y esto es el Evangelio, por favor, permitidme que os lo diga, si no somos capaces de ponernos cara a cara con el Señor, hablar con Él cara a cara, leer su palabra, decirle, Señor, yo estoy así, este es mi problema, y estoy cara a cara contigo porque es el único lugar a donde puedo llevarlo. Si yo no soy capaz de hacer esto, ¿qué evangelio he aprendido? ¿Qué he conocido del Señor? Si no he aprendido a descansar en Él, la íntima relación con Dios es lo que hace diferente nuestra vida. Es lo que hace que las personas que no conocen al Señor se pregunten por qué yo estoy viviendo en un grado de confianza tal que no me preocupa lo que ocurre en mi vida. Que no necesito que nadie me diga nada en cuanto a mi vida o a mi futuro. Que no necesito depender de nada porque mi única dependencia es el Señor, la única. Y son más que palabras, os lo aseguro. Es lo que nosotros necesitamos aprender a vivir de esta manera. Y dejar de lado tantas veces, tantas cosas, tantos problemas que tenemos en nuestra mente, tantos miedos, tantas cosas que no podemos solucionar. Pues si no podemos solucionarlas, se las damos al Señor y Él es el que tiene que vivir con ellas. Y Él es el que tiene que arreglarlo, porque esa es su promesa. Yo solo necesito descansar en Él, yo solo necesito entrar en su reposo. Yo solo necesito creerle a Él y estar confiado y tranquilo en Él. Fijaos cómo termina el capítulo 4, no lo leí antes a propósito, porque el versículo 11 del capítulo 4 nos dice que debemos esforzarnos por entrar en ese reposo. Y vuelvo a repetir que no está hablando de la salvación, todos somos salvos, pero podemos pasar toda nuestra vida sin aprender la lección clave de descansar en el Señor. Y podemos pasar toda nuestra vida sufriendo miles de problemas, incluso problemas físicos, por no aprender a descansar en el Señor. Es así de sencillo. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Un pequeño paréntesis. Me dejáis solo 2 minutos más. Es curioso como gran parte de los versículos que nos hablan de que debemos descansar completamente en el Señor, nosotros siempre se los aplicamos a los no creyentes, no sé por qué razón. Este es uno de los versículos que está completamente relacionado con lo de antes. La conjunción que aparece, el nexo es ¿por qué? ¿Por qué? Por todo lo que ha dicho antes. Es cierto que le debemos de decir a los no creyentes que la palabra de Dios es viva y eficaz y que discierne lo profundo del corazón. Pero acordaos que eso está escrito para mí, para nosotros. Y entonces si yo no he aprendido a descansar en mi vida, me voy cara a cara con el Señor y leo su palabra y le digo, Señor, ¿qué está pasando en mi vida para que yo no pueda descansar en ti? Porque tu palabra es viva y eficaz y cortante para mí, para mi vida. Es obvio que corta de otra manera diferente, no corta para separar, corta para ayudar y para curar.
Y eso es lo que la Biblia hace en nuestra vida. Es exactamente igual como en la primera carta de Pedro y el capítulo 5. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pues si leéis todos los versículos anteriores, está hablando de la Iglesia, está hablando de las relaciones en la Iglesia y de los problemas en la Iglesia, que los hay. Y es más, los habrá siempre, porque nosotros somos imperfectos. Y nadie jamás va a encontrar una sola iglesia en el mundo en la que no haya problemas. Y en esa situación y en ese contexto el Señor Jesús dice, Dios dice en su palabra, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿La ansiedad sobre qué? Sobre los problemas que están ocurriendo. 13. No hay cosa creada, versículo 13, seguimos terminando el capítulo 4, no hay cosa creada oculta a la vista de Dios, a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, literalmente abiertas. Si estás tratando de ocultar algo a Dios, has escogido una mala idea, porque todo lo que hay en nuestra vida, en tu corazón, está abierto para Él, abierto, completamente abierto. Así que lo más sencillo es descansar en Él. Él sabe lo que hay dentro de ti, no necesitas ni explicarlo. Y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, es decir, que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. No hay tal cosa como que la situación que yo estoy pasando ahora, nadie la conoce. No. No hay tal cosa como que el miedo, el temor, la preocupación, la ansiedad que yo estoy pasando ahora, nadie la conoce. Eso es una mentira del diablo. Y tú puedes hacerle caso si quieres, yo no quiero hacerlo. Porque el Señor Jesús fue tentado en todo, como yo, pero Él venció. Y porque Él vence, Él me lleva de la mano cuando esa tentación viene en mi vida. Lo hemos dicho muchas veces, incluso a gente no creyente, pero es el ejemplo clave en la Biblia por medio de la sangre de Jesús. Cuando una enfermedad llega a un pueblo, y permitidme decíroslo una vez más, la única manera de vencer esa enfermedad es encontrar la sangre de un vencedor. Si hay una persona que bien sea en ese pueblo, bien sea en otro lugar, ha vencido esa enfermedad, sea la enfermedad que sea, esa sangre se inyecta como vacuna en las demás personas y esa enfermedad ya no tiene sentido, desaparece. Hay un vencedor. Pecados diarios una vez que soy creyente. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Así que teniendo un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué sencillo. Esforzándonos a entrar en el reposo, aprendiendo a descansar en el Señor. Y en el momento en el que tú y yo, sea quien eres y la situación en la que estás, aprendemos a venir cara a cara delante del Señor, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él ha sido tentado en todo, pero vencedor. Cuando llegamos cara a cara, el solo hecho de hablar con Él elimina todo. Pero por si no llegase eso, la Biblia nos dice que nos da misericordia y gracia y ayuda. ¿Qué necesitas del Señor? Misericordia porque has hecho algo que no era correcto y necesitas que Él te perdone.
Gracia, porque quizás hay cosas en la vida que no entiendes y necesitas el amor de Dios. O ayuda para una situación concreta. Lo que sea, Dios lo tiene. Necesitamos volver a Él y aprender a descansar completamente en Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, teniendo un gran sumo sacerdote como tenemos el Señor Jesús, que nos conoce, delante de quien estamos completamente abiertos y desnudos en su presencia, y por medio de tu palabra, alguien que es vencedor en todas las cosas, presentamos delante de ti, Señor, la situación de cada uno de nosotros, y pedimos de corazón que nos enseñes a descansar en ti, a no ser incrédulos, a entrar en ese reposo que tú nos das, vivir diariamente en la tierra prometida, vivir siempre en tu presencia y en todas las cosas saber que tú permaneces a nuestro lado. Pedimos, Señor, Padre nuestro, que por tu Espíritu Santo, que tú nos llenes a cada uno de nosotros con tu Espíritu, dependiendo de lo que cada uno de nosotros necesita. Y que esa plenitud, Señor, sea continua y que nos enseñes a nosotros a buscar tu presencia siempre, en todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.